¿Qué tal? Buena tarde. El día de hoy vamos a empezar a ver las fórmulas para derivaciones trigonométricas. Estas creo que son un poquito más sencillas, las que son trigonométricas directas. En las que a lo mejor tenemos un poquito más de confusión va a ser en las trigonométricas inversas. Pero bueno, el día de hoy el problema dice, calcular la primera derivada de la función y igual a seno de 3x al cuadrado. Como en todas las sesiones, ya les estoy indicando cuál es la fórmula que voy a utilizar de su formulario y entonces me voy a remitir a la 16, la cual me dice, la derivada del seno de una función en dx va a ser igual al coseno de la función que multiplica a la derivada de la función en dx. Ahora, vamos a desglosar qué es lo que me está pidiendo la fórmula. Para empezar, me dice que tiene que existir la función seno. Si me voy a función original, voy a verificar que ya tengo la función seno. Y también me pide que haya una función o variable. Entonces, si ya tengo la función seno, el resto va a ser mi otra función o la variable. En este caso, 3x cuadrada. Esta función original la voy a llevar a la fórmula y voy a realizar la sustitución, de tal forma que voy a tener la derivada del seno de 3x cuadrada en dx va a ser igual al coseno de ¿quién? De la función. ¿Cuánto vale la función? 3x cuadrada. Coseno de 3x cuadrada que multiplica a la derivada de 3x cuadrada. Y 3x cuadrada dijimos que va a ser nuestra función. Todo en dx. Recuerden que únicamente lo que tiene dx es lo que vamos a derivar. El resto únicamente se va a ir arrastrando hasta obtener el resultado final. Por lo tanto, la derivada 1 va a ser igual. Coseno de 3x al cuadrado por la derivada de 3x al cuadrado. Y recuerden, multiplico el exponente por el coeficiente y al exponente le resto 1. Por lo tanto va a quedar 2 por 3, 6, que multiplica a x, 2 menos 1, va a quedar la unidad. Por lo tanto, 6x. Aquí les puse una flecha solo para indicar que voy a hacer un acomodo. Es decir, para hacer esta multiplicación, el 6x se va a ir al principio. Por lo tanto, mi primera derivada de la función va a ser coseno de 3x cuadrada por 6x va a ser igual a 6x coseno de 3x cuadrada y hasta aquí ya obtuve la primera derivada de la función. Vamos a ver otro ejemplo, pero ahora con la fórmula 17, que va a ser la de coseno. Obtener la primera derivada de la función y es igual al coseno de la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Mi fórmula número 17 dice, la derivada del coseno de una función en dx va a ser igual a menos seno de la función que multiplica a la derivada de la función en dx. Si sustituyo mis datos, voy a tener la derivada del coseno de la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado en dx va a ser igual a menos seno de la función. ¿Cuánto vale la función? Raíz de 1 menos x al cuadrado por la derivada de la función, que en este caso volvemos a tener raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado entre dx. Ahora, les estoy indicando que para esta parte que está sombreada voy a utilizar por facilidad la fórmula número 8. Y en esta fórmula, que ya la deben de tener muy de memoria, nos habla de la derivada de la raíz enésima de una variable o de una función. Esto va a ser igual a la derivada de la función en dx sobre el exponente que multiplica a la función a su propio exponente menos 1 entre el exponente. Si sustituyo esta parte de la función con esos datos de la función, voy a tener la derivada
de la raíz de 1 menos x al cuadrado en dx va a ser igual a la derivada de v. ¿Cuánto vale v? Pues todo lo que está dentro del radical. 1 menos x al cuadrado en dx. Sobre, ¿cuánto es el exponente? Como no tiene índice, vamos a decir que su índice va a ser un 2. 2 que multiplica a la variable o función. ¿Cuánto vale? 1 menos x al cuadrado. Cierro mi paréntesis. ¿A cuánto equivale mi exponente? A 2. A este 2 le resto la unidad y lo divido por el mismo exponente. Resuelvo operación y voy a tener derivada de 1, 0 porque es una constante. Derivada de menos x cuadrada va a ser igual a menos 2x. Este menos 2x lo arrastro a la parte del numerador de mi resultado. Sobre 2 que multiplica a 1 menos x al cuadrado a la 1 medio. 2 menos 1, voy a tener 1 y el 2 simplemente lo estoy pasando. Ahora fíjense, aquí tengo un 2 dividiendo y un 2 multiplicando. Por lo tanto, como es el mismo número, lo puedo simplificar y se va a desaparecer el 2. Me va a quedar menos x entre 1 menos x al cuadrado a la 1 medio. Para hacer esto más sencillo y determinar un resultado, esta parte de mi fracción la voy a convertir a su forma normal, es decir, de fracción 1 medio lo voy a cambiar a radical. Y entonces voy a tener menos por más, menos x sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Y esta apenas es una derivada parcial. ¿Por qué? Porque esto lo tengo que integrar a mi resultado principal. Voy a decir entonces, la derivada va a ser igual a menos seno de la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado sobre 1 por menos x entre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Me está indicando un producto de fracciones algebraicas, por lo tanto voy a decir numerador por numerador, denominador por denominador. Hago mis operaciones y voy a tener menos por menos se va a convertir a más. X por seno de raíz de 1 menos x al cuadrado me va a quedar x que multiplica al seno de la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado entre 1 por la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Y entonces voy a tener 1 por la raíz de 1 menos x al cuadrado, me va a dar raíz de 1 menos x al cuadrado. Y entonces aquí ya llegué a la primera derivada de la función. Como ven, estos son casos un poco más sencillos. Cuando tengo funciones trigonométricas directas, su aplicación es muy sencilla. Como ya sé las primeras fórmulas que son para funciones algebraicas, considero que no deben de batallar en demasía. Si es así, pues hay que dar un repaso a las primeras fórmulas para que puedan derivar sin ningún problema. Nos vemos en la siguiente.